4 o'clock in the morning. Buen día, mi nombre es Alicia Solís Hernández y el día de hoy quiero platicarles acerca de La Naranja Mecánica, escrito por el británico Anthony Burgess. Es una obra perteneciente al género de ciencia ficción y publicada en 1962, y en este caso tengo una edición por Bucket. El autor es un compositor, pedagogo y escritor, el cual dice que La Naranja Mecánica no es una de sus obras favoritas, que hubo obras mejores que él escribió, pero que La Naranja Mecánica fue muy aclamada por el público. La obra tiene 21 capítulos, los cuales fueron divididos en 3 partes. Cada parte consta de 7 capítulos, y el hecho de que tenga 21 capítulos es significativo para el autor, es un número significativo para él, porque es la edad oficial de la madurez humana. Entonces, esta obra, por ejemplo, en Estados Unidos, al momento de que la publicaron, eliminaron el capítulo 21. Existe una película de La Naranja Mecánica, el cual también no hay escenas del capítulo 21. Pero en este caso, la edición que yo leí contenía el capítulo 21, y creo que sí tiene que ver mucho con el contenido de esta novela. La historia es narrada por nuestro protagonista Alex, un joven de 15 años que es fanático de la música clásica y de la ultraviolencia, que por las noches junto con sus 3 amigos son protagonistas de la violencia en la ciudad, cometiendo robos, violaciones, golpes, peleas, sin razón alguna, solamente por diversión. Uno de los amigos de Alex quiere tomar el puesto de líder, entonces Alex tiene que hacerse notar para recuperar ese liderazgo. Para esto van a la casa de una señora a robar. Intentan por la forma tradicional, pero no lo logran porque la señora sabe de la ultraviolencia en la ciudad y que esos son los métodos que utilizan los criminales. Entonces lo que hace la señora es llamar a la policía. Alex idea un segundo plan para poder entrar, a lo cual es como que él quiere hacerse notar, entonces quiere hacerlo él todo solo. Entra a la casa de la señora, pero su sorpresa es de que llega la policía y es traicionado por sus amigos. Incluso uno de sus amigos, antes de que la policía llegue, lo golpea a él. Ahí empieza la segunda parte del libro, que es cuando Alex ya está en la cárcel y él se comporta de la mejor manera posible para reducir su condena y volver en cuanto antes a su vida pasada llena de ultraviolencia. Pasa un acontecimiento lleno de violencia en donde él se ve involucrado, entonces lo que hace pensar al director de la cárcel es que mantener a los criminales encerrados lo único que hace es que ellos se vuelvan más violentos. Entonces Alex es elegido para probar una nueva técnica, un método llamado técnica de Ludovico, en donde le aseguraba a él curarse de ser un criminal, de ser un malhechor y conducirlo por el camino del bien. Ese método consistía en solamente estar 15 días con ese método y entonces él volvería a ser libre. Entonces él acepta para volver en cuanto antes a su vida de ultraviolencia. Es aquí cuando vienen cuestiones morales, donde se dice que el hombre es capaz de decidir entre ser bueno o ser malo, y si Alex es sometido a ese método, él no sería capaz de decidir, no tendría más opción que ser bueno. Entonces cumple el método donde es un sufrimiento para él, sale de la cárcel y se topa con su vida pasada. Esa vida pasada le dará el verdadero castigo que merece un criminal, junto con las reacciones que tiene el método de Ludovico sobre él. Creo que el autor nos hace reflexionar en si nosotros hemos sido una naranja mecánica o hemos hecho de una persona una naranja mecánica. El concepto de naranja mecánica el autor lo describe como una persona llena de color y de jugo, como una naranja, pero que es incapaz de decidir sobre ser bueno o ser malo, porque ésta ha sido programada por otra persona, condicionada. Cuando comencé a leer el libro había palabras y expresiones que no entendía, entonces dije, tal vez este libro no es para mí. Lo que hice fue hojear el libro y descubrí un glosario Natsat al español. El Natsat es un lenguaje ficticio creado por el mismo autor, donde solamente lo hablan los adolescentes. El lenguaje está creado por palabras en ruso y otras creadas por el mismo autor. Pero creo que este lenguaje le da mucha vida a los personajes, sobre todo a los adolescentes,
porque no todos lo conocían. Cuando oías hablar a un adolescente, a veces los adultos no lo entendían. Y creo que al principio hizo que mi lectura fuera muy lenta, era como que no entendía la palabra y tenía que ir al glosario a buscarla. Eso fue a partir de la primera parte. En la segunda parte mi lectura fue mucho más fluida porque había palabras que ya las conocía, entonces eso fue demasiado bonito. Una de las expresiones que utiliza el autor, que creo que eran de mis favoritas, porque por ejemplo amigos los decían drugos, de hecho aquí en la pequeña reseña que viene acá atrás viene Alex y sus drugos, no es Alex y sus amigos. Y también otras eran como tolchocos jorochos, que eran unos golpes muy buenos. Creo que fueron de las que más me gustaron. El autor hace mucha crítica de la moralidad humana y lo pone en un campo de ciencia ficción, donde creo que la ciencia ficción me gusta mucho porque es como que te muestra tu realidad en otra realidad. Es como que te muestra lo que existe en algo que no existe. Y es muy divertido, es como cosas que no existen y son cosas que en realidad las estás viviendo. Disfruté mucho leyendo La Naranja Mecánica, sobre todo por este juego de palabras, que era como que yo también me envolvía en el juego y también como que aprendes mucho de esto, te das cuenta de muchas cosas que nunca te pasan por la mente y creo que después de que terminé su lectura fue que me puse a reflexionar muchas cosas y estuve pensando durante días acerca de este libro. En verdad se los recomiendo mucho y espero que lo lean. Me despido deseándoles que tengan un excelente día.